Buenos días. Informo al compareciente que estamos dando un poquito de tiempo a que los dos grupos minoritarios vengan y se incorporen a la comisión, porque de acuerdo con la dinámica parlamentaria ellos serían los que en primer lugar tendrían que empezar haciendo sus preguntas o posicionamientos. Buenos días. Damos comienzo a la reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto correspondiente al día 18 de noviembre de 2013. Para la lectura del orden del día tiene la palabra el señor secretario. Gracias, señora presidenta. Comisión de Hacienda y Presupuesto de 18 de noviembre de 2013. El orden del día es el siguiente. Un punto único, que es comparecencia de representantes de una serie de organizaciones solicitadas por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalistas, en escrito con registro de entrada 14.199, dentro del periodo informativo del proyecto de ley de medidas tributarias de impulso a la actividad económica de Extremadura, el proyecto de ley número 8. En primer lugar, intervendrá el representante de la Unión General de Trabajadores de Extremadura, UGT, seguidamente el representante de Comisiones Obreras de Extremadura, la representante de la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura, la CRES, y finalizará el representante de la Unión de Consumidores de Extremadura, la UCES. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Informo a los grupos parlamentarios presentes en la sala que el desarrollo de la comisión se hará de la siguiente manera. La persona compareciente por parte de las entidades tendrá un tiempo máximo de 20 minutos y el resto de los grupos un tiempo máximo de 5 minutos. A continuación, responderá por un tiempo máximo de 10 minutos y con ello daremos concluida la comparecencia de cada una de las entidades. Empezamos, por tanto, con la justificación de la comparecencia, con el primer punto del orden del día, la justificación de la comparecencia, no sin antes advertir al representante de Unión General de Trabajadores que los gastos debidamente justificados que como consecuencia del requerimiento se deriven para los comparecientes les serán abonados con cargo al presupuesto de la Cámara. Bien, doy en primer lugar la bienvenida a don Enrique Fernández Felipe, secretario de Política Institucional y Territorial de UGT Extremadura, y deseamos que a lo largo de su comparecencia se sienta usted cómodo y a gusto en esta comisión. Tiene la palabra por tiempo máximo de 5 minutos don Jorge Amado Borrella, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor don Enrique, bienvenido a esta Comisión de Hacienda y gracias por acudir a nuestra solicitud de comparecencia. Voy a ser muy breve, puesto que nuestra pretensión es que sean ustedes, en concreto ahora UGT, usted como representante de UGT y posteriormente comisiones obreras, la CRES y la Asociación de Consumidores, las que hablen más, ¿no?, las que aporten, las que nos puedan dar ideas y sus opiniones sobre esta ley. Nuestro grupo
parlamentario se abstuvo porque no consideramos que sea una ley buena, ni mucho menos va a corresponder con el propio título de la ley, que habla Ley de Medidas Tributarias y de Impulso a la Economía y de Creación de Empleo, y creemos que ni va a impulsar la economía ni va a crear empleo. Pero sí nos abstuvimos porque vamos a proponer a través de enmiendas parciales una serie de iniciativas que sí creemos que van a responder mejor a las necesidades fiscales de los extremeños y de las extremeñas, ¿no? Simplemente nada más me gustaría pues eso, que nos contara un poco la opinión de su sindicato, la opinión de UGT sobre esta ley que estará en tramitación parlamentaria. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Amado. Tiene, por tanto, por tiempo máximo de 20 minutos, la palabra don Enrique Fernández Elipe. Bien. Lo primero, buenos días, señora presidenta, miembro de la Comisión de Hacienda y Presupuestos. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad que nos brindan de exponer ante esta comisión la opinión de UGT Extremadura respecto del anteproyecto de la Ley de Medidas Tributarias de Impulso a la Actividad Económica de Extremadura. En primer lugar, quiero exponer que UGT Extremadura, como parte integrante del Grupo Primero del Consejo Económico y Social de Extremadura, manifiesta su total y absoluta aceptación al dictamen emitido en su momento por este Consejo sobre este anteproyecto. El dictamen, como ya es sabido de todos ustedes, fue aprobado por unanimidad de todos los grupos que conformamos el CES. Fue un dictamen elaborado fruto de la colaboración y del consenso de todos los grupos que conformamos el CES, ya que consideramos que el diálogo y el debate racional es algo fundamental para el desarrollo de la labor de este órgano. No obstante, desde UGT Extremadura queremos trasladar ante esta Comisión de Hacienda y Presupuestos nuestras consideraciones al citado anteproyecto y consideraciones que dividimos principalmente en dos grupos, una de carácter general sobre el propio modelo tributario y el anteproyecto y algunas particulares sobre algunos aspectos concretos del articulado. Desde UGT Extremadura siempre nos hemos mostrado favorables a la existencia en la región de un régimen tributario justo, progresivo y solidario. En los últimos años hemos asistido, en función de la situación económica y en paralelo a la recaudación tributaria de ella derivada, a un proceso de modificaciones parciales y limitadas de distinto signo que han constituido lo contrario a una reforma tributaria de carácter integral y con un mínimo exigible de continuidad que asegure la necesaria seguridad jurídica. Nos encontramos en este anteproyecto con medidas recurrentes de picoteo fiscal, con carácter muy limitado, que no van a impulsar de forma notable el crecimiento económico y el empleo, con un nuevo parcheo aplicado a tasas y tributos y con un coste económico estimado en torno a los 24 millones de euros, suponen muchos apartados un contrasentido con las medidas aplicadas de incremento de la presión fiscal apenas meses antes para conseguir la contención del déficit público. Es necesario en la región una reforma fiscal integral, equitativa, progresiva y redistributiva, que revise el conjunto de las figuras fiscales y que aporte un mayor grado de justicia social redistributiva a través de un sistema fiscal fundamentado en los principios de suficiencia, equidad y progresividad, y que permita financiar las distintas políticas de gasto y que posibilite, además, que rentas iguales paguen lo mismo y que proporcionalmente paguen más quienes más recursos económicos dispongan. Esta reforma, que estaba prevista en el Pacto Social y Político de Reformas a través de un grupo de estudio, pero el compromiso se ha quedado de lado. En particular, desde UGT entiende con carácter global que un nuevo episodio de rebaje fiscal como el que se propone en este anteproyecto supone un importante gasto fiscal en forma de menores ingresos, algo que es contradictorio con el duro ajuste seguido en otras parcelas que aún continúa. De ello se deriva el cuestionamiento de la necesidad actual de arbitrar una reforma como la que se plantea, cuando, a excepción de algunas de las medidas planteadas, se observa una tendencia política en las mismas hacia la mejora tributaria que de determinadas operaciones mercantiles muy específicas, casi particulares, frente al interés general que es el que debe presidir toda acción de gobierno. Con la pretendida justificación de la reactivación económica se arbitran regalos fiscales que tienen una relación muy débil con los fines pretendidos en la exposición de motivos. Por otra parte, entendemos que a través de este anteproyecto, en su principal medida cuantitativa, como es la modificación de la escala autonómica del IRPF, se entra de nuevo, como se hizo con el IVA cultural, en un nuevo proceso contradictorio de deshacer lo que se hace desde el Estado, de desautorizar e intentar contrarrestar a través de la legislación propia
y con carácter temporal limitado actuaciones del Gobierno central, que lejos de ser compartidas son combatidas sindicalmente. Pero este tipo de actuaciones regionales socavan y desautorizan en gran parte las justas demandas de la sociedad extremeña en relación con un mayor margen de déficit público. En todo caso, siempre hemos sido partidarios de instrumentar políticas económicas que aumenten el poder adquisitivo de los ciudadanos en vez de mermarlo. Por ello, no nos mostramos contrarios en su día a la implantación del canon de saneamiento. Las modificaciones planteadas en términos de rebajas fiscales en este canon y en otros tributos pueden favorecer con carácter coyuntural, pero con efectos tasados y muy restringidos dicha capacidad de poder de compra, con lo que sería negativo plantear contrapisas a los mismos, siempre entendiendo que no se comparte el planteamiento de rebajas fiscales como norma. En cuanto a las consideraciones de carácter particular, con respecto al IRPF, la modificación de la tarifa, el aspecto temporal limitado de esta medida cuestiona su eficacia. Además, consideramos la posibilidad de que se produzcan efectos colaterales indeseados en aplicación de esta medida por cuanto a la modificación de los tramos centrales y, por tanto, los más voluminosos en cuanto a contribuyentes y recaudación no parece delimitada suficientemente. A ello hay que añadir el hecho de que parecen inalterados los tipos marginales de los tramos más altos de la renta. Con respecto al impuesto de sucesiones y donaciones, en lo que se refiere a la mejora de la reducción estatal de la base imponible para la adquisición mortis causa de empresas individuales, pensamos que la redacción de los requisitos que se han de cumplir los beneficiarios en cuanto a la situación laboral se considera excluyente y muy circunscrita a dos categorías profesionales y a determinados puestos de gestión. Por lo tanto, no sería de aspecto general esta aplicación. La mejora de la reducción estatal de la base imponible por la adquisición inderbida de empresas individuales, estamos en la misma situación que la anterior. De nuevo, la limitación de los beneficios a determinados empleados puede ser causa de disfunciones y dar lugar a posibles fraudes en la sucesión de empresas. En la reducción por donación de dinero a parientes para la constitución o ampliación de una empresa individual, entendemos que la cuantía ya existente era suficiente para beneficiarse de este beneficio tributario. El incremento de un 150% de esta cuantía no parece corresponder con la realidad empresarial de la región. La reducción en las donaciones de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades societarias, sin mostrar una negativa a esta medida, parece encaminada a favorecer casos específicos. En cuanto a la reducción de donaciones a descendientes de inmuebles destinados a desarrollar actividades empresariales o de negocio profesional, entendemos que la cuantía propuesta excede de la realidad empresarial de la región. Con respecto a la tasa final del juego, aunque no nos mostramos en la oposición a esta medida, entenderíamos mejor desgravaciones fiscales ligadas siempre al mantenimiento del empleo. Y con respecto al canon de saneamiento, mostramos nuestra conformidad con los cambios y rebajas introducidos que se deberían ir progresivamente en la limitación de los efectos negativos de este canon o en su eliminación total. Y no teniendo más temas que plantear, les doy las gracias por la atención prestada y quedo a su disposición. Muchas gracias, señor Fernández. A continuación, tiene la palabra los grupos parlamentarios de menor a mayor. En primer lugar, don Pedro Escobar, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida, Verdes y ES. Buenos días y bienvenido. Voy a tener una intervención relativamente breve porque no quiero torturar a la audiencia con esta voz. Perdón, con esta voz cavernosa que me ha tocado utilizar hoy. Globalmente estoy muy de acuerdo con las cosas que usted ha ido diciendo como enfoque global respecto de la necesidad de una reforma fiscal integral que vaya a recaudar más de donde más hay para que pueda tener un efecto redistributivo. O sea que asumo casi completamente lo que usted ha estado diciendo para que tengamos un sistema fiscal que procure la suficiencia y la equidad. Me quedo con la expresión, la utilizaré en alguna ocasión y citaré el origen, lo del picoteo fiscal. Efectivamente, la ley de medidas tributarias, salvo algunas muy concretas sobre el IRPF y el canon del agua, lo demás es picoteo. Tasas, reducción de tasas, una pequeña ayuda por aquí, una pequeña ayuda por aquí, que yo creo que va a ser insuficiente, por no decir que va a tener un efecto nulo, en el estímulo para que las empresas se puedan instalar en Extremadura. Porque paguen un poco menos de una tasa o de otro tipo de tributo, las empresas no se van a terminar de animar a instalarse en Extremadura.
Luego, no sé si le he entendido bien, me pareció que usted criticaba la tendencia o la respuesta que se viene dando desde el Gobierno extremeño a corregir o a oponerse a determinadas medidas que vienen desde Madrid. No sé si le he entendido bien, pero me gustaría usted que lo matizara después. Porque efectivamente nosotros nos oponemos a determinadas medidas que vienen de Madrid, y el hecho de que algunas de esas medidas, como el copago sanitario que se anuncia, o algunas cuestiones relacionadas con beca, algunos recortes que vienen de Madrid, a nosotros no nos parece mal que con fondos propios desde la comunidad se puedan corregir, y de hecho hemos hecho propuestas en ese sentido. En cuanto a, efectivamente, de manera global, las modificaciones fiscales que tienen como resultado menos recaudación son difíciles de explicar en tiempos en los que hay escasez de recursos para la inversión pública y para las medidas sociales, ¿no? O sea, por eso digo que globalmente estoy muy de acuerdo con lo que usted ha expuesto, y entrando en algunas cosas concretas, nosotros también creemos que las modificaciones que hay en los tramos bajos del IRPF creemos que no son necesarias y que tienen más efecto mediático y propagandístico que efecto real. Y luego los tramos altos, pues hay comunidades autónomas que tienen el tipo alto, el último tipo más alto que Extremadura, y a lo mejor nos podemos perfectamente acercar a otras comunidades que tienen el 25,5 o el 24,5 en cuanto a los tramos altos de la renta. El canon del agua, nosotros fuimos abanderados de que se redujera de esos 2 y 4 euros que se proponía, con una rebaja del 30% y el 25%, nos parece importante, porque ese canon del agua afecta, digamos, a las capas más desfavorecidas de Extremadura. Tiene un efecto recaudador relativamente importante, y estaríamos porque ese canon del agua siguiera en esa técnica, ya sé que no se puede suprimir porque es el resultado de una directiva europea, que se reduzca aún más para que no tenga esos efectos tan fuertes que ha tenido. Y nada más, muchas gracias por las cosas que nos ha explicado. Muchas gracias, señor Escobar. A continuación tiene la palabra por tiempo máximo de 5 minutos don Jorge Amado Borrella, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, don Enrique. Creo que mi grupo suscribe casi plenamente todas sus palabras, tanto en la reflexión general que ha hecho como en las parciales, ¿no? El otro día también hablamos de fraude fiscal, e insistimos y siempre lo haremos en que es necesario una reforma fiscal coyuntural, una reforma fiscal progresiva, justa, pero sobre todo una reforma fiscal que sea sostenible en el tiempo y que nos permita tener una previsión real a la hora de hacer los presupuestos, que luego no estemos siempre en función de las fluctuaciones de los mercados, en función del ciclo económico, ¿no? Y esto es reivindicativo, lo reivindicamos siempre y lo seguiremos reivindicando, llegar a un acuerdo con todas las fuerzas políticas y todos los agentes económicos y sociales para que esto por fin salga adelante y no estemos al merced de los mercados o al merced del ciclo económico, ¿no? Por eso compartimos plenamente esa reflexión que ha hecho, igual que lo ha calificado exactamente igual que lo hicimos nosotros en el pleno de la totalidad de esta ley, es decir, no valen parcheos, ya está bien de parcheos, de picoteos fiscales que no van a solucionar absolutamente nada. Por quitar 2 euros al mes en el IRPF puede quedar muy bien en los periódicos, pero en las economías domésticas no se va a notar absolutamente nada cuando entre el Gobierno de España y el Gobierno de Extremadura se han incrementado más de 40 impuestos, ¿no? Nosotros sí creemos que hay que reducir impuestos que graven sobre los más desfavorecidos, es decir, impuestos indirectos. Sobre el tema de progresivos, si hay que subirlo a las rentas más altas, por supuesto que sí. No queremos ni es nuestra intención que los ingresos públicos caigan, pero no se pueden incrementar a costa de los más débiles. Y esa es nuestra filosofía. Por eso vamos a plantear a través de enmiendas parciales la reducción del canon del agua no al 30% de la cuota fija, que es lo que plantea la ley, sino al 50% tanto de la cuota fija como de la variable. Hay otro tributo en esta ley que nos preocupa mucho, que es el céntimo sanitario. No estamos en contra del céntimo sanitario, de hecho, y lo voy a decir porque es así, y cada vez que hablo de él lo echan en cara, se puso en marcha gracias a un gobierno socialista. Lo creó el señor Aznar, pero aquí no se aplicó hasta la legislatura anterior. Lo pusimos al mínimo. Creíamos que lo pusimos obviamente por la caída tan brusca que hubo en el 2008-2009 de los ingresos que se preveían, ¿no? Sobre la previsión, la caída tan brusca. Y propusimos ese impuesto, pero insisto, en el tramo más bajo. Lo que nos preocupa es que se ha subido al máximo y es lo que no queremos. Que el céntimo sanitario, que ya
de sanitario no tiene nada, porque si subimos el impuesto, pero luego somos la comunidad autónoma que más recorta en sanidad, pues fíjese usted en qué repercute ese céntimo en la sanidad, ¿no? Es un impuesto al gasoil puro y duro. Entonces, lo que planteamos también, y vamos a plantear, es la rebaja a la mitad, al mínimo, como estaba antes, de ese tributo, ¿no? Un tributo, insisto, indirecto, que grava sobre la capacidad de consumo y, por tanto, grava a todas las personas por igual, independientemente de su capacidad económica y adquisitiva, ¿no? Hay algo que me ha resultado también significativo, y en el informe del Consejo Consultivo hace mucho hincapié en él, y es que en todas las bonificaciones que plantean en este impuesto, o sea, en esta ley sobre diferentes impuestos, sucesiones y donaciones, sobre todas aquellas que van destinadas a empresas, no están ligadas de ninguna manera a la creación de empleo. No hay nada que diga, pues las empresas que no hayan destruido empleo durante el último año podrán acogerse a esta bonificación, o si se acogen a esta bonificación estarán comprometidas a mantener empleo. Yo creo que es obvio que salga algo así, si realmente esta ley está vinculada para creación o mantenimiento de empleo. Es lo más lógico, ¿no? Y nosotros haremos propuestas y realizaremos enmiendas en este sentido, ¿no? Y esa aportación, la verdad es que nos ha resultado bastante interesante. Nada más, yo creo que, insisto en que sus palabras básicamente es la misma que nosotros hemos defendido en este proyecto de ley, y que sin duda algunas de sus aportaciones las recogeremos, como esa que ha hecho de vincular las exenciones fiscales a la creación de empleo. Sin duda las haremos nuestras para hacerlas a través de enmiendas parciales en el proceso legislativo. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Amado. A continuación tiene la palabra doña Virginia Alberdi por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, de este grupo parlamentario le queríamos dar la bienvenida a don Enrique Fernández y darle las gracias también por haber podido venir a esta comisión a comparecer. Desde luego, de este grupo parlamentario tendremos en cuenta ese dictamen que se ha aprobado por unanimidad en su sindicato, porque entendemos que es muy importante que a través del diálogo y a través del debate se puedan llegar a consensos y acuerdos, y sobre todo pues se pueda llegar a una serie de acercamientos con respecto a una ley que es muy importante para los ciudadanos extremeños, como puede ser la ley de medidas tributarias, porque desde este grupo entendemos que lo más importante y la primera inquietud que ha tenido el Gobierno de Extremadura y en la primera preocupación la constituye el desempleo de los extremeños. Por ello, las medidas establecidas en la ley tienen como principal objetivo la lucha contra el desempleo y, desde luego, están en consonancia con el Plan General presentado por el Gobierno de Extremadura de impulso para el desarrollo económico de nuestra comunidad autónoma, en el que se han incorporado una serie de actuaciones. Por lo tanto, con estas medidas entendemos que se procurará reactivar la actividad económica, introduciendo pues las diversas modificaciones en la normativa tributaria. Usted nos ha dicho que hay un picoteo en la serie de medidas que, bueno, entendemos que siempre que sea una bajada de los tributos, entendemos que puede ser bueno. Yo creo que los extremeños así lo aceptarán, porque entendemos que la función de los tributos como instrumento de la política general que se pretende con las medidas tributarias que se han presentado tratan de paliar ese descenso registrado en la actividad económica, que hasta ahora presentaba un marco financiero y fiscal inestable, por lo tanto dificultaba pues la propia subsistencia del tejido empresarial. Hay que entender que en esta comunidad autónoma el principal tejido empresarial está constituido por autónomos y por pequeña y mediana empresa, por lo tanto este es uno de los principales motores de la economía extremeña. Y, por lo tanto, para ellos entendemos que es los que tenemos que hacer esa bajada de los tributos. En los últimos años, como sabemos, las empresas han registrado ese descenso y han tenido que desarrollar, como decía, su actividad económica dentro de un marco fiscal y financiero inestable. Por lo tanto, ante esa coyuntura, la decisión del Gobierno, y entendemos que también desde este Parlamento tiene que ser pues encaminar esas iniciativas al descenso de las medidas fiscales. Por lo tanto, los principales objetivos, como ya se ha dicho en este Parlamento, es la reducción progresiva de la fiscalidad autonómica y de las cargas administrativas.
Primero, para luchar contra el desempleo mediante la adopción de medidas dentro de la capacidad competencial de la comunidad autónoma, reactivar también la actividad económica introduciendo diversas modificaciones en la normativa tributaria y el apoyo a las iniciativas económicas, sobre todo a la creación de empleo. Por lo tanto, esta es una estrategia general de impulso al desarrollo económico de Extremadura, en la que se han incorporado una serie de actuaciones, como ya se ha venido diciendo, en esa reducción del gravamen autonómico del IRPF, para favorecer al 91% de los contribuyentes, es decir, beneficiar a aquellos contribuyentes con las rentas más bajas. También la reducción de la tributación para la adquisición de inmuebles y la reducción de la tributación para la adquisición lucrativa de mortis causa. Además de numerosas, no las voy a decir todas aquí, la reducción de la tributación de los impuestos propios medioambientales, como ya se ha dicho, el impuesto sobre la eliminación de residuos y vertederos en el canon de saneamiento. Entendemos, por tanto, de este grupo parlamentario que es muy importante devolverle a los ciudadanos el gran esfuerzo que han hecho hasta el momento. Creemos que es importante reducir esos impuestos. Esta será la primera comunidad autónoma en bajar los impuestos. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que es muy importante, después de 2 años y medio de gobierno, que se ha conseguido reducir el déficit, que nuestros ciudadanos han hecho ese gran esfuerzo para que podamos salir todos adelante. Creemos que es muy importante pues que devolverle a los ciudadanos ese gran esfuerzo, y este gobierno es lo que está haciendo. Así que nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora diputada. Para contestación a los grupos parlamentarios tiene de nuevo la palabra don Enrique Fernández Felipe, por tiempo máximo de 10 minutos. Bien, muchas gracias. Bien, gracias a los 3 grupos por sus aportaciones y por sus comentarios. Me alegro mucho de que coincidamos, por lo menos con parte, yo creo que con todos los grupos, en los posicionamientos, digamos, centrales y básicos de la ley que estamos viendo. Y, bueno, pues voy a entrar un poco ya en algunas cuestiones puntuales. Al representante de Izquierda Unida, decirle de que ese contrasentido, a lo mejor me he explicado mal mis palabras, un poco, deben disculparme porque es la primera vez que participo como ponente en una comisión de este tipo, y, bueno, pues la verdad que me encuentro un poquito fuera de mi lugar, ¿no? Por otro lado, decir que en ninguna medida estamos, digamos, en contra de que el gobierno autonómico plantee cosas diferentes del gobierno central, y sobre todo si suponen apoyo a la población extremeña, ¿no? En ese aspecto estamos totalmente de acuerdo. Lo que sí decimos es en el sentido general, es decir, se está vendiendo, y permíteme la expresión, se está vendiendo la moto de que hay que hacer esfuerzos por parte del gobierno central, nos están subiendo impuestos y tal, y ahora aquí nosotros estamos reduciendo eso al pueblo llano, pues como que le suena raro, y es un poco lo que hemos querido trasladar, ¿no? Es decir, esa opinión de que y sobre todo porque el conjunto de las medidas, en muchos casos, sobre todo en algunos casos de esta ley, pues tampoco, digamos, favorecen en gran parte, ¿no? Lo del céntimo, al representante del PSOE, en cuanto a lo del céntimo sanitario, totalmente de acuerdo con vosotros. Es decir, nosotros habíamos un poco pasado el tema porque estaba claro de que estábamos totalmente en contra de esa cuestión, porque entendemos que con eso no estamos favoreciendo nada y estamos perjudicando a muchos, o la mayoría de los extremeños, que por suerte o por desgracia tenemos que utilizar con mucha frecuencia los vehículos para desplazarnos, ¿no? Y en cuanto a lo de las rebajas fiscales, pues totalmente de acuerdo con vosotros en que el objetivo de la rebaja fiscal tiene que llevar aparejado también, digamos, la creación de empleo, igual que estáis planteando vosotros. Es decir, eso es algo fundamental. Cualquier medida tributaria tiene que llevar, digamos, aparejada una componente de, cuando estamos dando dinero a empresas, a empresarios, aunque sean autónomos, para digamos, que se hagan una rebaja de lo que tengan que pagar, también les tenemos que pedir, igual que el resto de la población, le tenemos que pedir una serie de medidas, y en este caso sería, digamos, que contribuyan a la disminución del desempleo.
Y, bueno, ya en cuanto al representante del PP, pues, a ver, la lucha contra el desempleo es la medida principal. Yo creo que está claro que tiene que ser así. También deben de caer conmigo en el sentido de que en esta ley no estamos aportando gran cosa, es decir, nos quedamos a medio camino. El problema de esta ley es que nos hemos quedado a medio camino. No hemos ido más allá de lo que deberíamos haber hecho. Nos hemos quedado en una situación en la que hemos querido hacer cosas, pero nos da la sensación, es mi humilde opinión, de que nos han puesto alguna cortapisa y que nos hemos quedado parados a mitad del camino. Y bueno, pues lo del picoteo, que siempre que se ponga una rebaja fiscal, pues hombre, sí, pero vuelvo a repetirme, es decir, en este caso, el reducir en el IRPF a las rentas más bajas, reducirles, está muy bien, pero eso es algo que al final, cuando echemos la cuenta de la declaración de la renta, vamos a ver que es una cantidad que prácticamente no se van a dar cuenta. A lo mejor hubiera sido bueno a estas rentas bajas haberles bajado más, aún a costa de que a las rentas altas les hubiéramos hecho que pagasen un poco más. Yo creo que eso hubiera sido lo que nosotros planteamos como medida justa y de la ley, de la rebaja de los tributos, perdón. Y bueno, creo que nada más. Pues muchas gracias, señor Fernández. Concluimos esta parte de la comisión, finalizada su comparecencia, y si usted lo desea puede continuar a lo largo de la mañana con nosotros y si no puede abandonar la sala. Muy bien, muchísimas gracias. Continuamos, buenos días, continuamos con la segunda comparecencia correspondiente al día de hoy, en este caso de don José María Rosado Montero, secretario de Política Institucional de Comisiones Obreras, y de doña Rosa Calvo Sotoca, que le acompaña en esta comparecencia. Como ya hemos dicho a la persona que ha comparecido con anterioridad, los gastos debidamente justificados que como consecuencia de este requerimiento se deriven para los comparecientes les serán abonados con cargo al presupuesto de la Cámara. Y también voy a explicarle brevemente el desarrollo de la comparecencia. Tendrá un tiempo máximo de 10 minutos una vez que le haya tomado la palabra don Jorge Amado Borrella por parte de 5 minutos para explicar el sentido de la petición de su comparecencia, y a continuación los grupos parlamentarios tendrán cada grupo un turno de 5 minutos para que a continuación pueda usted contestar a aquellas cuestiones que le hayan planteado. Sin más advertencias que hacerle, le doy la palabra a don Jorge Amado Borrella, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, por tiempo máximo. Ay, perdón, que como... sí. Me había despistado. Sí. Me había despistado don Pedro pensando que pedía la palabra. Bien.
Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenido, don José María, bienvenido a esta comisión y gracias por venir a la solicitud que ha hecho mi grupo parlamentario. Seré breve, puesto que lo que interesa a mi grupo fundamentalmente es la opinión de su sindicato, la opinión sobre este proyecto de ley. Nuestra opinión ya la dimos en el debate a la totalidad de la ley y seguiremos debatiendo después durante el proceso de enmiendas parciales y el final en el Pleno para la toma, digamos, definitiva de esta ley. Es decir, nosotros sí que planteamos una abstención a esta ley, puesto que consideramos que son simplemente no va a tener ninguna repercusión esta ley, ni mucho menos con el título que dice de ley de impulso a la actividad económica y al empleo, ni mucho menos estamos de acuerdo ni que se vaya a impulsar la actividad económica y que, por supuesto, empleo, más bien ninguno lo que se va a crear con esta ley. Una ley que es un parche más y seguimos defendiendo que tenemos que hacer. Nuestra idea es hacer un sistema fiscal coyuntural, progresivo, justo y eficaz, un sistema que nos permita a lo largo del tiempo establecer unos ingresos públicos que nos permitan, en primer lugar, que sean sostenibles en el tiempo, es decir, que no estén sometidos a los vaivenes del mercado o a los vaivenes de los ciclos económicos, y en segundo lugar, que sean más previsibles que lo que suele pasar ahora, que para los presupuestos establecemos una previsión de ingresos, pero luego realmente, debido a los vaivenes del mercado y a la poca estabilidad del sistema fiscal que tenemos actualmente, pues casi nunca, esa previsión coincide con la realidad, ¿no? En principio, eso para empezar. No obstante, luego ya le haremos una serie de aportaciones sobre cuáles son nuestras pretensiones de esta ley. Y sobre todo, pues eso, saber cuál es su opinión, si bajo su sindicato piensan que esta ley va a favorecer para impulsar la actividad económica y sobre todo si va a valer para crear algún tipo de empleo. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Amado. Tiene la palabra por tiempo máximo de 20 minutos don José María Rosado. ¿Ha dicho 20 o 10? 20. Es que la otra vez dice... Vale. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la petición de comparecencia. Siempre hemos valorado los contactos entre la institución política y los agentes sociales y, por lo tanto, la oportunidad que se nos da de opinar sobre esta norma legal. Pero, dicho esto, también decir lo contrario, es decir, nos hubiera gustado haber participado en este asunto antes. ¿Por qué? Pues porque precisamente la materia de la fiscalidad fue uno de los compromisos que se firmaron en el Pacto Social y Político de Reforma, acuerdo que fue firmado por el anterior presidente de la Junta de Extremadura y firmado por el actual presidente de la Junta de Extremadura. Mal mensaje trasladamos a la sociedad cuando las cosas que se firman luego no se cumplen. Y por lo tanto, pero no solamente eso, sino que marcábamos la fiscalidad como uno de los compromisos del Pacto Social y Político porque entendíamos que era una de las palancas, uno de los instrumentos que podían servir para contribuir al desarrollo social y económico de la región, a crear empleo y a mejorar la situación de Extremadura. Una ley o cualquier norma que aborde la fiscalidad debería arrancar. ¿Por qué debe arrancar de aquí, del diálogo social? Pues porque los agentes sociales y económicos tienen mucho que decir de qué manera puede modificarse la fiscalidad a la hora de contribuir a la creación de empleo, que entendemos que es el principal problema que existe actualmente. El empleo, el desempleo, la falta de trabajo en Extremadura es una grave situación y, por lo tanto, debería colocarse como la mayor prioridad de cualquier iniciativa política que se adopte. También tengo que decir que existe un dictamen muy exhaustivo, muy pormenorizado, yo creo que técnicamente bien confeccionado por parte del CES, y que por lo tanto nosotros nos remitimos a este informe. Pero a la vez que nos remitimos a este informe también marcamos una cierta distancia. Este informe es un informe consensuado y, como cualquier cuestión consensuada, supone que ahí no está todo lo que nosotros como organización sindical queremos,
porque algunas cuestiones han sido propuestas por las organizaciones empresariales y no estamos al 100% de acuerdo, pero sí que entendíamos que era conveniente que hubiera un planteamiento de consenso. Y entrando ya en la cuestión, algunas cuestiones que quiero resaltar del informe, pero sin que lógicamente vaya a entrar a un desarrollo exhaustivo. Volvemos a comprobar cómo hay cuestiones básicas en la justificación de una ley que deberían cuidarse más. Hay algunos informes que son débiles, no existe un estudio adecuado de impacto desde el punto de vista económico y social de creación de empleo, y vuelve a, como suele ocurrir, vuelve a haber una falta de análisis de impacto de género. No solamente eso, sino que se incumple la ley de igualdad cuando el texto no tiene un lenguaje adecuado ni tiene una valoración de impacto de género, lo cual es obligatorio. Así, en el desarrollo del dictamen se hace una serie de análisis sobre las distintas cuestiones, se reconoce que hay un planteamiento exhaustivo y bien estructurado de la ley, pero también se dice que, y en eso coincidimos, de que el impacto que va a tener no va a ser significativo. Y yo quiero ya entrar en desarrollar cuestiones que son más propias del planteamiento básico que hace nuestra organización y que son las siguientes. En primer lugar, creemos que la fiscalidad debería abordarse desde un planteamiento mucho más general que le diera una coherencia a las sucesivas actuaciones que se hagan, y por lo tanto no se puede ir en una política de parcheo, de ahora quito, ahora pongo, ahora subo, ahora bajo, que parece más un entretenimiento fiscal que una verdadera estrategia fiscal. Que una de las cuestiones básicas es la armonización fiscal, armonización que tiene que tener desde la vertiente internacional, puesto que estamos en un mercado abierto y una sociedad globalizada, tiene que tender a una armonización como mínimo en el marco de la Unión Europea, pero también tiene que haber una armonización fiscal en España y para que exista una coherencia en las intervenciones de las distintas comunidades. Si tuviéramos que decir cuál es el principal reto de la fiscalidad, lo que verdaderamente habría que ponerle el énfasis, yo creo que es en dos cosas, que verdaderamente yo creo que no se están abordando, no se acaban de abordar con seriedad. El gran problema de la fiscalidad en España es que no hay cultura fiscal, que no se recauda. Por lo tanto, más allá de más o menos leyes, es que habría que ponerse seriamente a hacer que los impuestos se cumplan. De nada sirve que hagamos una ley si luego esa ley no se cumple, si tiene muchos coladeros, si se escapa por todas las rendijas. Por lo tanto, tiene que haber recaudación. Precisamente yo creo que estamos sufriendo de manera mucho más cruda los envites de la crisis debido a que tenemos una gran debilidad de fiscalidad. Por lo tanto, tiene que haber más recaudación y tiene que haber más cultura fiscal. Pero claro, la cultura fiscal solamente se puede conseguir cuando a la fiscalidad le añadamos una nota positiva. Cuando se son saludadas las rebajas fiscales como algo positivo, estamos redundando en la falta de cultura fiscal, y eso lo han hecho gobiernos anteriores y ahora se están haciendo también, cuando ponemos el énfasis en una bajada del IRPF. Que esta bajada del IRPF no es la más perjudicial, pues efectivamente no es la más perjudicial, pero redunda en la reducción de la cultura fiscal. Está en la calle la idea de que son muy pocos los que pagan y que son muchos los que escapan, unos por abajo y otros por arriba, y por lo tanto los pocos que pagan consideran que están siendo los engañados, y por lo tanto su preocupación sería intentar hacer lo mismo que hacen los demás. Hay que darle la vuelta al asunto, porque una sociedad de progreso,
una sociedad con un Estado social que proteja a la ciudadanía y que pudiera resistir de una manera mucho más consistente las dificultades económicas que se pueden dar. Sería una subcultura, una sociedad que tuviera una fiscalidad adecuada. Estamos sufriendo el desempleo, pero también estamos sufriendo una caída impresionante de la natalidad. Pues la caída de la natalidad o la salida o el tener instrumentos para solventar las situaciones de desempleo no vienen por la vía de dar un cheque, de hacer una exención, de dar un premio, sino de que existan unos servicios básicos que den garantía a la ciudadanía y que le quiten de la incertidumbre de qué va a pasar, y sin embargo se están debilitando los servicios básicos. Me sirve de muy poco una pequeña rebaja del IRPF cuando tengo que pagar más por los medicamentos, cuando se están reduciendo, se están incorporando pagos en la educación, o cuando, en definitiva, se incrementa de forma brutal cuestiones como el transporte u otras cuestiones. Por lo tanto, en definitiva, fiscalidad, apostar por una mayor fiscalidad directa y por una menor fiscalidad indirecta, y sin embargo se van incrementando paulatinamente elementos como el IVA, que van haciendo que la carga fiscal sea cada vez más injusta. Si tiene que haber apoyos, que claro que tendrá que haber apoyos de manera específica y de manera evaluada en cuanto al impacto que tenga sobre el empleo. Esos apoyos deberían ir por la vía de las bonificaciones y no por la vía de las exenciones. Es decir, hay que recaudar y después la redistribución debe hacerse por la vía de los gastos. Porque si no, volvemos a incidir en la idea de que la fiscalidad es algo negativo, cuando la fiscalidad es lo que permite que una sociedad tenga instrumentos para mejorar. Por lo tanto, abundar más en la vía de las bonificaciones que en la vía de las exenciones. Y que cualquier medida que se adopte debe estar justificada en la línea de la creación de empleo. Yo creo que como punto de partida y como exposición general podría ser. Muchas gracias, señor Rosado. A continuación tienes la palabra los grupos parlamentarios de menor a mayor por tiempo máximo de 5 minutos. En primer lugar, don Pedro Escobar, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdes IES. Tiene la palabra. Señor Rosado, buenos días y bienvenido a esta casa que es la suya. Bien, yo creo que es difícil desde mi organización política estar en desacuerdo con algo de lo que usted ha dicho. Es muy difícil porque, desde luego, la fiscalidad es una herramienta. Es una herramienta para la justicia social, para la distribución de la riqueza, y a través de la creación de empleo, pues la fiscalidad es una herramienta para construir el bienestar social, que al fin y al cabo es lo que todos perseguimos. Y me parece muy bien, estoy de acuerdo con usted en que muchas de las medidas que se contemplaron en el Pacto Político y Social de Reformas por Extremadura, que nosotros no firmamos porque no estamos en el Parlamento extremeño, y que se firmó prácticamente con todos los que siguen estando. Creo que ese pacto tiene que haber sido revisado, actualizado, y no sé si firmado en las mismas condiciones o ampliado. Desde luego, creo que sigue siendo necesario un espacio de diálogo social que, desde luego, no es el que está, digamos, más creciendo en esta legislatura. Yo no me atrevo a echar la culpa a nadie, pero, desde luego, creo que el ámbito de diálogo social ha retrocedido claramente respecto de años anteriores. Yo también he leído atentamente el dictamen del CES, entonces le agradezco que desde el consenso en el dictamen de ese consejo que Comisiones firmó, pues yo creo que es necesario también que usted, que lo que intuyo que era más o menos como el programa mínimo de izquierda de Comisiones, pues que usted nos adelante algunas de las líneas que es lo que sería el programa máximo de Comisiones. Es obvio que el techo de lo que fiscalmente propone Comisiones no está en el dictamen de ese Consejo Económico y Social. Y no puedo más que compartir lo que usted ha dicho sobre el tema de la cultura fiscal. Está claro que en este país de bandoleros, curas y toreros todavía se admira al defraudador y al que engaña y al que se escaquea. Se admira y le miramos con cierta envidia. ¿Y cómo lo hará? Pues qué suerte tiene. A ver si... Y desde luego el que puede escaquearse se escaquea, en vez de recibir el rechazo social colectivo y de las instituciones. Por eso, en una situación de dificultad económica,
proponer modificaciones fiscales, puesto que efectivamente no suponen una reforma fiscal, modificaciones fiscales que al final tienen el resultado de recaudar menos, pues como resulta como un contrasentido. Dice, ¿no? Si los que defendemos la iniciativa pública, los que defendemos la intervención pública de los gobiernos, la inversión productiva pública, pues entonces con menos recursos es difícil promover ese tipo de políticas, ¿no? Entonces, por supuesto que estamos porque se aumente la fiscalidad por la vía directa, lo que afecta al patrimonio, a la riqueza, en fin, a determinadas cosas que tienen carácter más personal, y que la fiscalidad indirecta, pues, por ejemplo, el IVA, ya criticamos en su momento y seguimos criticando que haya llegado a los parámetros que ha llegado, que creemos que no han tenido ningún efecto positivo ni en la recaudación, ni en la creación de empleo, ni en la distribución de riqueza, y por supuesto que se debilite o que se afloje la correa de la fiscalidad indirecta. En cuanto a las partes que usted reclamaba, lo de la evaluación de los impactos de las medidas que se proponen, yo creo que efectivamente en la ley de medidas tributarias está hecho así como un poco para andar por casa. Yo creo que no está bien medido cuál sea el impacto de esas medidas que hay, y lo del impacto de género, pues sí, efectivamente es una ausencia, una falta que hay en esa ley. Sobre el tema de las exenciones o bonificaciones, yo quiero que el Gobierno, que las administraciones públicas tengan los recursos y después premien, compensen o hagan lo que sea, efectivamente cuando se contemplan la variante de la creación de empleo. Pero la verdad es que es un tema pues muy técnico, que requiere quizá más de para qué andar montando un aparato para recaudar y después devolver, cuando directamente desde las exenciones. La verdad es que yo estoy por las bonificaciones, pero creo que es un debate muy técnico que a veces cuando me junto con alguien que sabe de esto, pues me da pequeños coscorrones y bueno, y uno tiene que aceptarlo, ¿no? Me hubiera gustado que usted comentara algo sobre las medidas más llamativas, sobre el tema del IRPF, la bajada del IRPF en los tramos bajos, el mantenimiento de los tipos altos de los tramos altos del IRPF, y algunas medidas como lo del canon del agua o el céntimo sanitario. Pero bueno, yo me imagino que en la segunda intervención tendrás tu oportunidad de matizar esta cosa. Así que coincidencia absoluta en el planteamiento global de para qué sirve la fiscalidad, prioridad a la fiscalidad directa sobre la indirecta, y desde luego efectivamente la necesidad de una reforma fiscal profunda pues sigue siendo necesaria en este país, en el que las administraciones, primero en el que tenemos una presión fiscal lejana de la media de los países, de los 10 grandes con los que nos gusta, en fin, con los que nos gusta codearnos, y en el que se echan falta también una serie de medidas que vayan a esa parte de la economía que se nos escapa. La bolsa de fraude que hay en este país es tan grande que si no existiera, o si fuera la mitad, a lo mejor no era necesaria ninguna de las otras medidas que se han hablado, ni de recorte, ni de rescate bancario, ni de recorte, ni nada de eso. Pero seguimos teniendo ahí una mina que al parecer no somos capaces de explotar, ¿no? Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, don Jorge Amado Borrella. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, don José María. Creo que sus aportaciones han sido muchas y, sinceramente, se lo digo, muy buenas, y que suscribimos pues prácticamente al 100%, tanto en el fondo como en las formas, como en lo general, como en lo parcial, ¿no? Se ha vuelto a sacar el tema. El otro día tuvimos también, el viernes, tuvimos la comisión de estudios sobre el fraude fiscal. Hoy se ha hablado aquí también sobre la concienciación fiscal. Estuvo también representantes de la CRES, de UGT, el otro día, comisiones creo que le toca al mes que viene, y lo curioso de esto es que estamos todos de acuerdo en que necesitamos una reforma fiscal real, integral, y que sobre todo el problema no viene de la presión fiscal o de los impuestos, sino de los ingresos, de la falta de recaudación, ¿no? Por lo que hemos hablado antes, y creo que aquí estamos de acuerdo, insisto, en que deberíamos ponernos de acuerdo. Ha hecho dos aportaciones que me parecen muy significativas. La falta de impacto de género, que esto es muy serio. El Gobierno actual no ha presentado ninguna en ninguna de las leyes, en la del presupuesto tampoco. Y, por supuesto, eso es una iniciativa que vamos a presentar nosotros como enmienda parcial a este proyecto de ley y al de los presupuestos. Que en el plazo de un mes, como mucho, el Gobierno presente un estudio sobre impacto de género, sobre esta ley y sobre la ley de los presupuestos, porque no cumple con la ley de igualdad que se aprobó en esta Cámara. Y gracias por esa aportación, porque sin duda la vamos a llevar a cabo. También ha hablado usted del impacto sobre la creación de empleo, y es verdad. Hay un impacto económico previsible
de lo que supuestamente va a repercutir esa bajada de impuestos en el cómputo general, pero no habla qué impacto va a tener sobre la creación de empleo, cuando en el título de la ley dice que es para la creación de empleo. Tampoco establece un impacto sobre la regeneración o la actividad, la reactividad de la economía, cuando también se anuncia que esta ley supuestamente es para activar la economía. Por tanto, insisto, esas aportaciones las haremos nuestras porque sin duda son muy oportunas. Se ha vuelto a hablar de parcheo, anteriormente también parcheo de la ley, es decir, no podemos hacer, que es lo que se suele hacer, llegar al poder, subir impuestos y a medida que se van acercando las elecciones ir bajando impuestos. Porque no, ir bajando impuestos y además con parches, porque así se hace un guirigay y al final convertimos el sistema fiscal, tanto extremeño como español, en un auténtico caos. Y también una aportación, que también lo ha dicho el señor Escobar, sobre bonificaciones, que es mejor bonificaciones o exenciones. Estamos de acuerdo también con usted que es mejor las bonificaciones, y precisamente por eso, porque las empresas o las personas físicas que se acojan o se quieran acoger a una serie de beneficios fiscales tienen que cumplir con algo. Si estamos hablando de empleo, las empresas tienen que por lo menos comprometerse a que durante un periodo van a mantener empleo. Es decir, no podemos dar una exención fiscal a una empresa que acaba de, por ejemplo, de presentar un ERE, ¿no? Creo que sería injusto. O incluso a una persona que ha hecho un fraude fiscal, ahora darle una exención fiscal. No sé, hay que establecer una serie de criterios y por eso es mejor, primero, que el Estado recaude, y una vez que si ese contribuyente, bien sea empresa o persona física, cumple, se le devuelve sin ningún problema. Y eso está claro. Con respecto a los impuestos que más nos preocupan a nosotros, que son sin duda los indirectos, los que están gravando y además de una forma criminal a las familias extremeñas, son el canon del agua y el céntimo sanitario. Principalmente esos dos impuestos. El canon del agua, como saben, viene en la ley una rebaja del 30% solamente de una tasa, de la cuota fija, no de la variable. Fue gracias a una medida que presentó mi grupo con una enmienda de Izquierda Unida y al final se aprobó. Pero queremos ir más allá, nos parece absolutamente insuficiente y vamos a plantear una rebaja del 50% tanto de la cuota fija como de la variable. Me gustaría saber qué opina sobre ese tema. El céntimo sanitario estamos exactamente en las mismas. Lo he dicho antes, sí, nosotros empezó el canon sanitario a establecerse en Extremadura, pero se estableció con el mínimo y con el objetivo de que la sanidad se siguiera manteniendo, no tuviéramos que hacer recortes de sanidad. Ahora el céntimo sanitario ha perdido toda su filosofía, que era gravar la gasolina para invertir en sanidad. Se ha subido al máximo el céntimo sanitario, como saben, al máximo legal, y en cambio el año pasado fuimos la comunidad autónoma que más se recortó en sanidad. Por tanto, oiga, no, si va a hacer un impuesto a la gasolina puro y duro, a nosotros nos parece absolutamente injusto, y lo que vamos a plantear es la rebaja al 50% de ese impuesto, y me gustaría también, por favor, que me dijera qué opina de ello. También ha salido antes, bueno, ya lo hemos dicho, el tema de, digamos, obligar, entre comillas, a que las empresas o aquellas personas físicas adquieran una serie de compromisos con el empleo, con la actividad económica. Creo que eso es interesante también que lo pongamos en evidencia. Por mi parte, nada más, darle las gracias porque, insisto, sus aportaciones han sido muy buenas y sin duda estoy seguro que mínimo 2 o 3 enmiendas parciales de sus ideas las sacaremos y presentaremos nuestro grupo parlamentario a este proyecto de ley. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Amado, y a continuación, para concluir el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios, tiene la palabra doña Beatriz Villalba por tiempo máximo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Rosado, por su explicación y el entendimiento que tiene usted sobre esta ley, la opinión que tiene. Estamos de acuerdo en que es necesaria una concienciación fiscal, porque aquí todos tenemos que pagar. Mi presidente dice que más vale muchos que paguen poco que pocos que paguen mucho. Y en eso estamos de acuerdo, pero entendemos que esa concienciación fiscal no solamente va hacia ese fraude fiscal, sino también al fraude laboral que muchos sindicatos alegan
y muchos representantes alegan, y esa competencia desleal que conlleva ese fraude laboral, esa no cuota de la seguridad social, esos no pagos a la seguridad social, ese no dado de alta por esa persona que está trabajando a escondidas de la sociedad y que por tanto nos hace daño a todos, porque no paga ni su cuota a la seguridad social ni los ingresos que por ello obtiene. Y eso también es una merma para el erario público, como usted bien entenderá. Mi grupo parlamentario entiende que la fiscalidad y los impuestos, como usted bien ha dicho, son una inversión bien sean para escuelas, bien sea para hospitales, bien sea para políticas sociales, pero también entendemos que una carga excesiva de esa fiscalidad en realidad lo que conlleva es que el ciudadano se vea perjudicado, puesto que no puede consumir porque se ve asfixiado por esos tributos que vienen, bien sea por parte de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas o del Estado. Y esta ley lo que pretende es relajar esa asfixia, es incentivar el consumo, es incentivar esa economía, es la creación de empleo al fin y al cabo. Y todo esto bajo una serie de principios que son el de eficiencia, el de equidad y el de progresividad, porque no hay nada más injusto que un impuesto o que un tributo, más bien un impuesto, no sea progresivo, porque entonces estamos rompiendo uno de los principios básicos de toda sociedad. Estamos de acuerdo en que es necesaria una reforma fiscal completa y por eso se está llevando a cabo y se están haciendo distintos estudios y proyectos de ley por parte del Estado para tener una reforma fiscal completa, pero hasta entonces pues tenemos estas rebajas fiscales que se han traído al Parlamento de Extremadura. Esas rebajas que nos viene bien a todos, creo yo, sobre todo a los que se van a ver más beneficiados de ella. Usted ha dicho que el diálogo social es necesario porque dicen medidas para crear empleo. Entonces, usted solamente ha lanzado ese mensaje. Yo quiero que, si puede ser, que haga propuestas concretas sobre las medidas para la creación de empleo. Propuestas concretas y realistas, claro está. Porque si no, sus aportaciones servirían de poco para la sociedad extremeña y eso es una gran pena. También ha dicho que es necesaria una armonización fiscal, pero dentro de la Unión Europea. Yo ahí estoy relativamente de acuerdo con el planteamiento que usted ha hecho. He estado viendo los tipos del IVA dentro de la Unión Europea y, hombre, la mayoría de los países suben del 21%. Yo no quiero que me vuelvan a subir el IVA, se lo digo así. De hecho, mi partido no está de acuerdo con subir el IVA. Se ha subido el IVA porque era imprescindible y era una recomendación de la Unión Europea, que más que una recomendación era una obligación. Pero teníamos que cumplir los distintos requisitos. También ha hecho referencia a que no va por la vía de dar cheques, que es necesaria una subida de la natalidad, en eso estamos de acuerdo, y que no va por la vía de dar cheques. Es una forma de incentivar la natalidad, sobre todo según vienen los presupuestos, para aquellos municipios menores de 3.000 habitantes, para ese abandono de nuestros pueblos que se está llevando a cabo, pues poder incentivarlo y que no se produzca dicho abandono y que no nos viene bien los pagos en educación o el copago sanitario, por ejemplo. Y usted ha hecho referencia al transporte. Usted sabe que el transporte en sí mismo es gratuito para todos aquellos que lo necesiten y que tendrán que abonar algo a aquellas familias que tengan más. ¿Eso es progresividad o no es progresividad? Eso es justicia social. Es decir, si una familia tiene unos ingresos superiores a 40.000 euros, que no está mal, a 40.000 euros tienen 1 o 2 hijos,
ellos podrían hacer frente a ese transporte escolar, mientras que otras familias con unos ingresos de 15.000, 20.000 no tienen por qué pagar dicho transporte escolar. Yo eso lo veo necesario. En relación al copago... Terminando 2 Sí, minutos. sí, señora presidenta, ahora mismo termino. En relación al copago, medio lo mismo. Usted sabe que es necesario y que se ha dejado una deuda excesiva por parte de anteriores gobiernos en la sanidad pública, por ejemplo, en la sanidad pública extremeña, y por eso se ha tenido que subir el céntimo sanitario, algo que mi partido no quiere, pero que se ve obligado a ello debido a cómo estaba la situación y debido a esos gastos. Pero bueno, ya para terminar, muchísimas gracias por sus aportaciones, pero esto es el inicio, esta ley es un inicio de una rebaja fiscal posterior. El presidente Monago ya lo ha dicho, que si se siguen cumpliendo los distintos objetivos que nos vamos marcando, en el 2014 vendrá otra rebaja fiscal, que no será de efectividad para el 2015, sino para el 2014, igual como esta, su efectividad es en el 2013. Así que nada más y muchas gracias. Señora diputada. Muchas gracias. Bueno, ahora se han suscitado muchas más cuestiones, pero bueno, trataré de responder a algunas de ellas. Vuelvo a insistir en la cuestión de las exenciones, bonificaciones. Yo creo que hay veces que no importa que es verdad que podemos decir, no merece la pena hacer tal procedimiento porque lo que se ingresa es tan poco que la burocracia es más, bueno, en definitiva, eso lo que va haciendo es que va desincentivando la cultura fiscal. Yo creo que hay que recaudar, y nosotros además lo hemos dicho alguna vez, incluso de que habría que aumentar los tramos del IRPF para que hubiera una progresividad mucho más fina. Y no hubiera escalones, saltos grandes, y hubiera de tal manera que, insisto, la idea es que todos pagan, pero lo que pasa es que con progresividad pagarán menos los que tienen menos y pagarán más los que tienen más. Sí, pero insistimos en la progresividad y, sin embargo, la tendencia es a reducir impuestos directos y a incrementar los indirectos. En ese aspecto, pues, con relación al céntimo sanitario o planteamientos que van en esa línea de que son impuestos que son indirectos, pues lógicamente estamos en contra, entre otras cosas porque tampoco luego en realidad existe no existe una aplicación finalista de esas recaudaciones, y por lo tanto luego no tenemos garantía de que eso sea realmente sanitario. Yo creo que más bien el invento de la palabra céntimo sanitario es un elemento de puesta en escena que hace que la sociedad vea con buenos ojos ese asunto, más que lo mismo que también me parece que se juega con la ciudadanía cuando se dice que se va a bajar el IRPF, pareciendo que eso es positivo, porque lo que hace es que la gente tenga más dinero disponible. Pero vuelvo a la cuestión, ¿se tiene más dinero disponible cuando se está produciendo mayores gastos por otras vías? Porque claro, lo que hay que ponerlo todo a la vez, no basta decir, bueno, yo quito de aquí y pongo por allí, ¿no? Si yo resulta... Y cuando hablaba del transporte no estaba refiriéndome exclusivamente al transporte escolar, sino en definitiva al incremento del transporte como un elemento social que cualquier tipo de transporte. Es decir, cuando facilitamos el transporte público, estamos haciendo que disminuyan los gastos de las familias. Se pueden hacer las cosas de muchas maneras. Entonces, entendemos que el transporte público es un elemento de reequilibrio social y, por lo tanto, si el transporte se facilita a la gente que tiene menos recursos, pues le estamos mejorando también por esa vía sus posibilidades de consumo. Yo no creo que se puedan hacer hoy día planteamientos simplificadores ni por una línea ni por otra. No podemos decir que porque la gente
se le rebaje el IRPF, eso va a repercutir en una activación del consumo. Eso no se puede afirmar así de manera sencilla, porque entonces, como tampoco podemos, esas traslaciones no se producen al 100%, es como la energía. Pues a lo mejor resulta que metemos energía en una máquina, pero si resulta que esa máquina no está preparada eficientemente, esa energía se disipa en forma de calor y por lo tanto no se transmite nada. Y paso ahora a lo que se planteaba con relación a las propuestas de los agentes sociales. Pues claro, es que las propuestas de los agentes sociales, precisamente en eso consiste el diálogo social. Yo ahora no puedo hacer una propuesta en este sentido. No la puedo hacer, porque es que esa propuesta tendría que nacer, claro, es que eso nace de agua y tierra. Agua y tierra, porque claro, tenemos que mezclar el agua y la tierra para que crezca la planta, porque si la tierra no tiene agua, pues entonces, claro, es que las propuestas de los agentes sociales, precisamente, no las tiene Comisiones Obreras, no, las tenemos en la interlocución entre sindicatos y empresarios en el marco del diálogo social, porque esto es un debate fino. Es un debate fino, claro, es que tenemos que ver. A la hora de crear empleo tendremos que hablar de los sectores y de los subsectores y cómo se puede hacer una medida que genere empleo, pero que la genere de verdad, como analizando la realidad productiva y viendo qué podemos hacer en esa realidad productiva por parte de los trabajadores y por parte de la parte empresarial. Y eso tiene que ser un debate que se tiene que producir. Y en esa interno, como se ha producido ahora recientemente en la huelga de limpieza de Madrid, que al final se ha encontrado un acuerdo. Se ha encontrado un acuerdo a base de ver de qué manera se puede salir en el marco de la negociación. Y por lo tanto no hay soluciones a priori. No hay soluciones a priori. Y el debate fiscal es un debate muy complejo, que requiere de mucho diálogo entre los agentes sociales, porque en principio, si nos vamos a cada uno, como me planteaba desde Izquierda Unida, si me planteaba de cuál es su techo máximo, pues claro, desde el techo máximo podemos plantear muchas cosas, pero no se trata de techos máximos, sino de techos que sean compatibles. Y si nos vamos al planteamiento de origen, los empresarios dirán que reducción de las cotizaciones sociales. Y dirán que la fiscalidad tiene que ir porque las empresas tienen que pagar menos impuestos. Y sin embargo, nosotros seguramente que diremos que no se deben bajar las cotizaciones más. Estamos diciendo que se suban las cotizaciones sociales, porque es un elemento necesario para la supervivencia de las pensiones. Y lo estamos diciendo. Sin embargo, si nos sentáramos, gobierno, sindicato y empresarios, tendríamos que buscar algo, ese camino de intersección que ya lo explicaba Euler Ben, y es que los conjuntos al final algo tienen de intersección, un camino por donde seguir todos trabajando en común, pero hay que buscarlo y hay que estar en el sitio, y ese sitio no se ha puesto y no lo ha puesto quien tiene responsabilidad de ponerlo. Pues no podemos poner esas medidas, porque esas medidas, insisto, la intersección se encuentra cuando se ponen en juego a los agentes, y no se han puesto. Con relación al fraude laboral, yo no lo he entendido claramente. Porque la sensación que me ha dado es que el fraude laboral lo cometen los parados que trabajan ilegalmente, porque se ha dicho que como no trabajan legalmente no contribuyen con las cotizaciones sociales. El empresario tampoco. Yo creo que el gran... Bueno, yo lo he entendido así. Es que luego, cuando se habla a mí alguna vez me preocupa con eso de la persecución del fraude, porque luego parece que siempre se traduce en perseguir a la parte de abajo, a buscar a ver si va a ocurrir que hay un desempleado que tiene beneficios por algún sitio. Estoy totalmente de acuerdo en que hay que perseguir el fraude laboral, pero entendiendo que eso parte por exigir a las empresas que cumplan, bueno, pues, los principales empresarios de este país tienen demasiada facilidad para eludir los compromisos fiscales. Y de hecho, hasta la propia representación del vicepresidente de la patronal española, pues tiene bastantes incumplimientos en esta materia. Y luego estamos diciendo que hay que ir por ahí. Entonces, completamente de acuerdo en que hay que eludir el fraude fiscal, entre otras cosas, porque es lo que permite, como se ha dicho, que haya una mayor contribución. Con relación a la carga fiscal,
Yo estoy de acuerdo con que hay que incrementar las imposiciones directas frente a las indirectas, ¿vale? Pero además reequilibrando, porque está muy desequilibrado los beneficios del trabajo con los beneficios del capital. Mientras que nada más hay que ver cuáles son los intereses que se pagan por los rendimientos del trabajo, las personas que trabajan, frente a lo que viene ocurriendo con otro tipo de cuestiones. No hace falta decir cuál es el tipo que se paga en la SICAP, que es algo escandaloso. Es algo escandaloso, sí. Bueno, pues. Entonces, con relación al cheque, pues la cuestión lo vuelvo a repetir. Nosotros siempre hemos dicho, queremos servicios y no queremos cheques. ¿Por qué? Porque los servicios generan empleo y dan garantía de servicios de calidad, y además son mucho menos vulnerables ante las situaciones de dificultades económicas. Y cuando decía lo del cheque, lo decía por este gobierno y por el anterior, porque el cheque bebé se aplicó en el anterior y ahora se está inventando otro cheque. Ese cheque no va a mejorar la natalidad, no la va a mejorar, porque eso no... de hecho, ¿por qué en países donde existen unos servicios públicos importantes no hay esa caída de natalidad? Es que en España hemos avanzado en modernidad, pero nos hemos quedado a la vez con la antigüedad. Digo sobre todo lo que se le pide a las mujeres. A las mujeres se les pide que sean muy modernas, pero que sean muy antiguas, porque sigan ellas asumiendo las tareas de los cuidados. Eso se le está pidiendo. De hecho, en los países donde existen los servicios públicos en materia de cuidado, entre ustedes, claro, en materia de cuidado, existen países donde en lugar de irse por estas políticas de incentivaciones por la vía de cheques o por la vía de premios, hay unos servicios de transporte, de guardería o de educación infantil, de cuidado a personas mayores, etcétera, mientras que aquí eso no está suficientemente atendido. Por esa razón es por lo que se habla de las dobles y triples jornadas. Y por eso es muy difícil que se produzca un incremento de la natalidad a partir de las expectativas laborales y económicas que existen en el país. Pues sí, yo no sé si me he quedado alguna cuestión que se ha planteado, pero bueno. Finalizada la comparecencia del señor Rosado, representante de Comisiones Obreras, le agradecemos su presencia hoy aquí. Todo lo que ha aportado pues es de gran interés para los grupos parlamentarios y le invitamos a quedarse, si usted así lo considera oportuno, con nosotros a lo largo de la jornada. Vamos a dar, por petición de uno de los grupos parlamentarios, vamos a dar un receso de 5 minutos.
Don Roberto, cuando quiera puede ir tomando asiento. Informo a los grupos parlamentarios que hemos cambiado el orden de las comparecencias y en este momento el compareciente es don Roberto Serrano Reyes, director provincial de UCES Badajoz, que representa a la Unión de Consumidores Extremeños, puesto que el representante de la CRES tenía dificultades de horario para poder venir en el orden en que había establecido la mesa de la Asamblea. Por tanto, seguimos con las comparecencias. Le damos la bienvenida, como al resto de los comparecientes, a don Roberto Serrano, y para justificar la petición de comparecencia tiene la palabra, como ya va siendo habitual en esta comisión, don Jorge Amado Borrella, por tiempo máximo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Esta vez sí que seré breve. Bienvenido, don Roberto Serrano, bienvenido a esta comisión y gracias por aceptar la solicitud de comparecencia que ha presentado mi grupo parlamentario para saber su opinión, la opinión de su asociación con respecto a esta ley, una ley que es importante, sin duda. Y he dicho que voy a ser breve, puesto que sé que ha estado usted ahí escuchando un poco los argumentos, entonces repetir otra vez quedaría un poco absurdo, ¿no? Simplemente darle las gracias y, bueno, tomaremos nota de lo que usted nos diga, que seguro que son aportaciones interesantes. Y nada más, señora presidenta. Muchas gracias, señor Amado Borrella. A continuación, por tiempo máximo de 20 minutos, y para oír la voz de los consumidores, tiene la palabra don Roberto Serrano Reyes. Bueno, pues antes que nada quería agradecer la invitación para comparecer que se nos ha realizado a la Unión de Consumidores de Extremadura y además también disculpar la ausencia de Javier Rubio, que es el presidente de nuestra asociación y el que habitualmente se encarga de este tipo de tareas, pero tiene un problema de salud, no grave, pero sí muy molesto, afortunadamente lo de que no es grave, no de que sea molesto, y bueno, estoy aquí en su lugar. Es mi debut en arena política, así que les pido que disculpen mi posible ingenuidad, porque es que además me pasa algo casi siempre que oigo escuchar a políticos, y es que me los creo a todos, es verdad, yo aquí oigo lo que dice uno, lo que dice otro, y digo, oye, pues tiene razón, y después lo contrario, y también tiene razón. Entonces, bueno, yo voy a tratar de exponer la opinión de la Unión de Consumidores en una norma que la verdad es que cuando hemos participado tanto en el proceso de información pública, presentando alegaciones con respecto al canon de saneamiento, como después también el dictamen que ha elaborado el Consejo Económico y Social, pero nos produjo cierta sorpresa que se nos llamara a nuestra opinión, a una norma, a un proyecto de ley en el que el grueso del contenido va encaminado fundamentalmente a promover la actividad empresarial. Y por eso yo creo que hay que agradecerlo doblemente el hecho de que se dé cabida en un foro como este para hablar de esta norma a alguien que normalmente está del otro lado del mostrador. O sea, nosotros no abrimos empresas, no emprendemos, pero sí que tenemos la visión que tiene el ciudadano cuando va a comprar o va a contratar servicios con esa empresa que trata de empezar a funcionar. Por tanto, yo creo que lo que les vamos a pedir, lo que tenemos intención de pedir es que den ese salto al otro del mostrador y piensen que está muy bien, nosotros desde luego estamos totalmente de acuerdo y apoyamos todas aquellas medidas que se puedan llevar a cabo para favorecer el emprendimiento, la apertura de nuevos comercios, de nuevas empresas, porque favorecerá la competencia y la libre competencia, una mayor competencia, tiene beneficios indudable para el consumidor. Fundamentalmente, al menos sobre el papel, porque ha habido otros ejemplos de liberalizaciones y de intentos de aumentar la competencia que se han quedado en nada, pero en teoría hay una guerra de precios entre empresas, lo cual favorece evidentemente al consumidor, y además una vez que se llega a unos límites de precio que todos consideramos razonables, hay una guerra por mejorar la calidad. Al final, cuando hay mucha competencia, mejora la relación calidad-precio de los productos y los servicios que nos venden las empresas y por tanto el consumidor sale muy beneficiado. Con respecto a la trascendencia que pueda tener esta norma de cara al consumidor, cliente, ciudadano, que al final
somos todos. No todos vamos a abrir empresas y, por tanto, no todos nos vamos a beneficiar de muchas de las medidas que se ponen en marcha con esta ley o que se pretenden poner en marcha, pero hay dos cuestiones fundamentales que sí que nos van a afectar de forma directa. Una de ellas es la bajada del IRPF, sobre la repercusión real que pueda tener esta bajada en nuestras vidas, en nuestro día a día. Bueno, pues al parecer va a ser muy limitada. Yo reconozco que soy licenciado en Derecho, muy de letras, me cuesta trabajo hasta entender los cuadros de los tramos autonómicos y demás, pero bueno, esto de ser de letras me da la facilidad de decir, soy de letras, no lo entiendo, con lo cual es una excusa muy utilizada, y además de hablar mucho tiempo sin decir realmente nada, que es lo que hacemos muchas veces los abogados. No es mi caso, se me suele dar mejor sintetizar que enrollarme, así que es lo que voy a tratar de hacer. Decía que indudablemente la bajada en el tramo autonómico del IRPF puede tener repercusión. Yo creo que en la práctica poca, pero en el estado de ánimo de los ciudadanos sí que al menos nos llevamos esa alegría. Esta crisis es una crisis real que nos está afectando a todos de forma muy directa, a las asociaciones de consumidores, como ya sabrán, de forma muy acusada, pero también tiene un componente emocional importante. Estamos continuamente oyendo hablar de la necesidad de transmitir confianza, de que el consumidor, el ciudadano, tenga algún punto de luz al final del túnel que estamos pasando, y esta bajada de impuestos del tramo de IRPF, aunque ya digo, tiene una trascendencia limitada, bueno, sí que por lo menos el día que lo leemos en la prensa y el día que nos llegue la declaración o el borrador, bueno, pues mira, por lo menos esos 25 o 30 euros de los que se habla, pues me darán para unas cañitas o para lo que considere, pero bueno, por lo menos esa alegría me llevo. Lo que creo que queda todavía mucho más limitado, porque nosotros, bueno, ya lo saben todos ustedes, nosotros nos hemos opuesto desde un principio de forma muy firme a la imposición del canon de saneamiento, porque se vende como una cosa que creemos que realmente no es. Lo que dice la norma es que fundamentalmente es un impuesto, lo leo textualmente, que sigue las recomendaciones en el campo de la tributación medioambiental, consistente en hacer recaer sobre los usuarios el coste del servicio integral del agua, lo que lleva aparejado un efecto sobre el comportamiento de los ciudadanos, de manera que sostiene una mayor y más eficaz conducta medioambiental. No creemos en absoluto que con este canon, tal y como está planteado, se consiga una mejor conducta medioambiental. De hecho, es llamativo que la parte que se rebaja en esta norma sea la parte fija, es decir, la que no tiene ninguna trascendencia con respecto a lo que consumimos, sin embargo, la parte variable, que sí que podría utilizarse para premiar a quienes menos consumen de forma racional y castigar a los que consumen de forma menos racional, pues se queda como estaba. Por eso digo que tiene una trascendencia, que creemos que podría tener una mayor trascendencia. Hay un aspecto que nos preocupa, y así lo hicimos saber tanto en el proceso de información pública como en el trámite del Consejo Económico y Social, y es la apertura a que todos los ciudadanos tengamos que instalar contadores de agua en nuestras viviendas. Incluso lo que dice la norma exactamente es cualquier utilización del agua, ya sea por suministradores privados o públicos. Bueno, nosotros lo que introducíamos ahí es que, efectivamente, bueno, si queremos que todo el impuesto, todo lo que tenga que pagar el impuesto lo pague, hay que instalar unos contadores. Pero hay que tener en cuenta que hay núcleos rurales con personas que tienen dificultades económicas muy serias y que si se les obliga a instalar un contador, por lo que eso supone, bueno, pues puede suponer un perjuicio económico importante. Solicitamos en aquel momento que, al mismo tiempo que se les obliga a instalar esos contadores, que se abra una línea de ayuda para aquellos casos en los que la persona no tenga recursos, bueno, pues pueda cumplir sus obligaciones e instalar esos contadores. También se incluye como una de los colectivos a los que se va a declarar exento del canon aquellas familias beneficiarias del bono social del agua, pero tenemos que ser conscientes de que actualmente hay pocos ayuntamientos que tengan creado esta figura del bono social del agua. Está muy bien que se les dé la exención a las personas que cobren la renta básica, pero creemos que habría que ir algo más allá y ampliar esta exención del canon a todas aquellas personas que cobren, o aquellas unidades familiares que cobren menos del IPREN.
con ingresos menos del IPREM, para hacer de verdad efectiva esta exención y no solamente se pueden aprovechar de ellas aquellas familias que viven en ayuntamientos donde exista esta tarifa social del agua. Para insistir en que no creemos que sea un impuesto medioambiental que premie, digamos, el consumo eficiente, tenemos un ejemplo que sacamos cuando hicimos hace aproximadamente un año un informe sobre el impacto real que tenía el canon de saneamiento en la factura del agua. Impacto que rondaba entre el 20, 25, 30, 35% en la mayoría de las grandes ciudades, pero que en pueblos como Trasierra llegaba hasta el 80%. La aplicación del canon de saneamiento llegaba a suponer un incremento del 80% en la factura del agua. Por ejemplo, el colectivo de pensionistas en Plasencia, la subida suponía un 43%. Les hablo de memoria, pero vamos, por ahí rondaba. O sea que realmente era un impacto importante. Decía que para insistir en por qué creemos que no es un impuesto medioambiental, ponemos un ejemplo muy sencillo. La Unión Europea dice que el consumo de agua, digamos, medio sostenible y demás para una familia con 2 personas y un niño, una pareja y un niño, sería de 18 metros cúbicos. Bueno, pues resulta que una familia que tenga este consumo de 18 metros cúbicos compuesto por 3 miembros paga lo mismo que una persona soltera que viva sola y que gaste 18 metros cúbicos. Bueno, pues creemos que habría, claro, me van a pedir probablemente que diga cómo. Ya digo que soy de letras, entonces de esto me inhibo, pero habría que introducir alguna forma de ponderación que mire más allá de los casos de familias numerosas, que sí que está contemplado que se vayan aumentando progresivamente los tramos de metros cúbicos en los que se va subiendo la cuota variable. Habría que arbitrar alguna fórmula para que estas familias que consumen lo que dice la Unión Europea que es un consumo sostenible paguen menos que una persona que vive sola y que evidentemente supone un derroche de agua. Esa familia gasta 6 metros cúbicos por persona, estos 18, pero pagan lo mismo al final. Decía antes que había que ponerse también en otro lado del mostrador. Por supuesto, ya decíamos, apoyamos todas las medidas que se puedan llevar a cabo, que se puedan decir para fomentar la actividad empresarial, pero creemos que también hay que fomentarla en la atención al cliente. Por ejemplo, hay una ley de responsabilidad social empresarial que prevé la creación de incentivos fiscales y demás para empresas que cumplan los requisitos para ser declarados como socialmente responsables, pero la verdad, en el poco tiempo que hemos tenido para repasar toda la normativa fiscal, que ya digo, no es realmente nuestro ámbito y es posible que se nos haya escapado, no hemos encontrado la plasmación concreta de estos beneficios fiscales para empresas socialmente responsables. Además, socialmente responsables parece que siempre hay 2 únicas vías para serlo. La vía medioambiental, una empresa puede ser socialmente responsable si cuida la contaminación en sus procesos productivos, en la eliminación de sus vertidos y demás. La social, si trata bien a sus trabajadores, adopta políticas de conciliación familiar y demás. Pero hay una tercera parte, que es la que se contempla en esta ley y que parece ser que pasa desapercibida, que es la atención al consumidor. Una empresa puede ser socialmente responsable si se adhiere al sistema vital de consumo, si se se asocia con otras empresas para adherirse a programas de calidad en la atención al consumidor, por ejemplo, y eso parece siempre pasa desapercibido. Y por tanto nosotros creemos que se podría también incentivar, de la misma manera que se incentiva la creación de empresas, bueno, pues vamos a incentivar también a que quienes ya están funcionando vayan a mejorar su relación con los clientes, porque al final, para empezar está muy bien, pero si les preguntan a un empresario si prefieren incentivos fiscales o tener muchos clientes, probablemente prefieran lo segundo. Bueno, pues una forma de atraer clientes es distinguirse de los demás en ese fortalecimiento de la atención que se les va a prestar. Ya digo, a través de adhesión a distintivos de calidad que les exija una serie de requisitos importantes y a la adhesión al sistema vital de consumo. Tenía aquí también un par de cosas anotadas de lo que he ido escuchando, por ejemplo, sobre el céntimo sanitario. El céntimo sanitario está ahora mismo en un momento complicado porque hay un dictamen del abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice directamente que es ilegal. Normalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea suele seguir ese dictamen para convertirlo en sentencia. Yo no sé las repercusiones que va a tener, pero se habla de la devolución de 13.000 millones de euros
Me imagino que al final lo que harán será algo parecido a la sentencia de las cláusulas suelo, es decir, vale, bueno, pues Santa Rita, lo que se no se quita, pero a partir de ahora habrá que ver cómo queda el céntimo sanitario cuando se dicte finalmente esa sentencia. Y en cualquier caso, volvemos a la misma precisión que hacíamos antes con respecto al canon de saneamiento. El céntimo sanitario, en principio, se cobra por motivos sanitarios, ¿no? para invertir en sanidad. Lo que dice el abogado del Tribunal de la Justicia de la Unión Europea es que se está produciendo una doble imposición, porque el impuesto de hidrocarburos, en teoría, sirve para mejorar la salud de las personas y del medio ambiente, con lo cual ese puede ser el punto de conflicto. Pero además hay que tener en cuenta también, se habló antes de progresividad en los impuestos, y el céntimo sanitario evidentemente no lo es. No creemos que sea un impuesto progresivo. Es verdad que quien más utiliza el coche, más paga, pero eso no quiere decir que sea el que más tiene. De hecho, si yo tengo mucho dinero y me compro un coche de última generación, va a gastar mucho menos que alguien que no tiene esa disponibilidad económica y tiene un coche de hace 12 años que va tirando gasolina como si no hubiera mañana. Bueno, pues esa es mi intervención. Estoy dispuesto a contestar a todo lo que me sepa que me pregunte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Serrano. A continuación tiene la palabra, puesto que no está el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida presente en este momento en la sala, tiene la palabra don Jorge Amado Borrella, por tiempo máximo de 5 minutos, en representación del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista. Muchas gracias, señora presidenta. Don Roberto Serrano, muchísimas gracias por sus aportaciones. Es lo que tiene saltar al otro lado de la valla, ¿no? Como usted ha dicho. Creo que es fundamental, ¿no? Que nosotros, los grupos parlamentarios, pues intentemos tener esa capacidad de empatía, ¿no? A la hora de hacer cualquier tipo de iniciativa, que no nos pongamos solamente con la parte de los beneficiarios directos, por decirlo así, sino también a todo aquello que repercute, y evidentemente a los consumidores y las consumidores de Extremadura pues repercute, ¿no? Ha hecho aportaciones, insisto, muy interesantes. Sobre todo me ha llamado la atención la manera en que se disfrazan muchas veces los impuestos, ¿no? Eso cuando decimos, no, esto es un impuesto disuasorio. Todo puede ser un impuesto disuasorio, según se quiera vender, ¿no? Lo del canon del agua. No, si esto es para que no consuma la gente, para que consuma menos. Y usted efectivamente ha dicho que solamente se quita el tipo variable fijo, la cuota fija, pero la variable no se toca. Nosotros hemos propuesto la vamos a hacer a través de una enmienda que se toque las dos y al 50%, ¿no? El céntimo sanitario es exactamente igual. Ha dicho, no, también se puede vender como un impuesto disuasorio para que la gente consuma menos y así el medio ambiente. Pero claro, por esa regla de 3 podemos decir que si se le sube el IVA a los alimentos primarios, pues también puede ser un asunto disuasorio. ¿Para qué? Pues para no engordar, por ejemplo. Sí, para cuidarse. O sea, me refiero que hasta ese punto está bien que hagamos ese tipo de reflexión, porque hasta qué punto un impuesto puede ser disuasorio de algo, cuando el céntimo sanitario, la persona que tiene que ir a trabajar con el coche lo va a echar sí o sí la gasolina, o el que tenga en casa y tenga que consumir agua la va a consumir sí o sí. Por eso me ha parecido muy interesante también esa reflexión. Con respecto a lo que más me ha llamado la atención es lo de la ley de responsabilidad social, y sí que es verdad que es muy importante y muy interesante, y sin duda vamos a hacer también una iniciativa en este sentido. Es decir, que las empresas que se vean beneficiarias de alguna parte, ¿no? Incluso en subvenciones, no solamente ahora en bonificaciones tributarias, sino también para exenciones, que cumplan con la ley de responsabilidad social. Y en los 3 ámbitos que ha dicho, en la medioambiental, social y la atención al cliente, que también es interesante. Lo haremos también una enmienda parcial. La recogeremos como nuestra esa iniciativa, a la vez que hemos dicho antes que las empresas se comprometan a mantener o crear puestos de trabajo, aquellas que se vean o quieran ser sometidas o quieran beneficiarse de esa exención fiscal, que también cumplan, esas mismas empresas que también cumplan con la ley de responsabilidad social, porque es muy importante, sin duda. Y esa ha sido una aportación, sin duda, que nos ha parecido de lo más interesante, de verdad. Y poco más, porque de verdad es que me ha resultado muy gratificante todo lo que ha dicho. Además lo ha dicho de una manera muy normal, que es como se debe hablar aquí, muy normal, y encima es la primera vez que venía aquí a hablar, y lo ha hecho excepcional.
¿Qué quieres que le diga? O sea que muy bien, y muchas gracias por sus aportaciones, insisto, porque han sido muy interesantes y la vamos a transformar seguramente, fijo, en enmienda, porque van a enriquecer este proyecto de ley y nosotros estamos en esa disposición de enriquecer este proyecto de ley y que en definitiva también los consumidores y las consumidoras extremeñas pues se vean beneficiados de esas aportaciones, ¿no? Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Amado. A continuación tiene la palabra doña Beatriz Villalba, portavoz del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, don Roberto, por sus aportaciones. La verdad que coincido con el señor Amado en que son aportaciones muy frescas. Ha tenido una intervención muy fresca, nada contaminada. Un gusto de intervención, la verdad. Usted ha hecho referencia, y estamos de acuerdo, en que esta baja del IRPF, aunque el impacto que se ha criticado mucho sea menor, sí conlleva una alegría para el ciudadano, y eso es importante porque los ciudadanos de vez en cuando nos debemos llevar alegrías por parte de los dirigentes políticos, y que no se critique tanto esas alegrías, que a todos nos viene bien, aunque sea para unas cañas, como usted bien ha dicho. Me ha gustado la alternativa, personalmente, la alternativa que ha dado en relación con la apertura de los contadores de agua, porque sí es algo que choca, la verdad, y en relación con la diferencia de subidas del pago de agua entre distintos municipios, mucho de ello no se debe a este canon del agua, sino que también los ayuntamientos, pues, teniendo el canon del agua, aprovechan para poder sanear un poco sus cuentas y subir los distintos tributos. Es cierto que en mi anterior intervención dije que los impuestos son progresivos, pero no todos los impuestos son progresivos. Las tasas, usted sabe que las tasas, los precios públicos o los cánones, esos no son progresivos, y ahí está dentro, pues, el céntimo sanitario. El céntimo sanitario, usted sabe, bueno, está muy bien la aportación que ha dado de la resolución del abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A este grupo parlamentario, desde la legislatura pasada, cuando se impuso, no le gustaba porque no lo veía un impuesto eficaz. Lo hemos tenido que subir porque se han dejado una serie de deudas que hay que pagarlas dentro del sistema sanitario, y queremos mantener un sistema sanitario público y para todos, por igual. Entonces, de alguna forma hay que poder mantenerlo, aunque no estemos de acuerdo con dicho impuesto. No es progresivo el céntimo sanitario porque no es un impuesto, es un tributo, pero no es un impuesto. Usted es de letras como yo, entonces se acuerda de esas clases de derecho fiscal y tributario, y ahí está la diferencia entre unos y otros. En relación a que los impuestos son disuasorios, hombre, si a ti te gravan que el consumo indiscriminado de agua, ese consumo indiscriminado de agua, pues tú vas a tender a consumir el agua que necesitas realmente y no a malgastar ese agua, que es un bien tan preciado. En relación al céntimo sanitario, ya le dije que su concepción en un origen no era disuasorio en relación a consumir más o menos combustible, sino a ayudar a mantener el sistema público de salud y a ayudarlo a mantenerlo entre todos, porque el sistema público de salud es caro, y más con las deudas que nos han dejado y que están ahí y no podemos obviarlas como cualquier persona. La aportación que ha hecho a las empresas socialmente responsables en relación con la atención al consumidor es una aportación bonita, pero también es cierto que las mismas empresas saben que si atienden bien a sus clientes, el boca a boca es la mejor publicidad que hay, y se ven recompensadas al fin y al cabo. Entonces, tampoco es muy práctica. Pero bueno, son unas aportaciones que tendremos en cuenta a la hora de presentar las distintas enmiendas, y muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias, señora diputada. Y a continuación, y para contestar a los grupos parlamentarios, tiene de nuevo la palabra don Roberto Serrano. Bueno, poco puedo contestar, la verdad, porque
aparte de, claro, el hecho de que sea una intervención fresca probablemente sea porque es la primera vez. La segunda vez vendré más maleado y será diferente. Bueno, al final es verdad lo que decía Jorge sobre el límite que puedan tener los impuestos disuasorios. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, se estuvo hablando sobre la posibilidad de poner un impuesto extra a los refrescos azucarados de tamaño extra grande. Ya sabemos que en Estados Unidos todo es enorme y las hamburguesas y las Coca-Colas también. Bueno, pues al final se estuvo viendo que eso no era efectivo. Es verdad que al principio podía pensar a alguien que subir la Coca-Cola de este pelo, o podía suponer que no se la tomaran, pero hay impuestos o tributos o silenciosos, digamos, que no somos conscientes de que los pagamos. Cuando llega el recibo del IBI, sé que me han subido un 10% porque lo comparo con el año pasado. Pero cuando pago gasolina, pues pasa desapercibido. Cuando pago la factura del agua, por mucho que venga desglosado, al final lo único que hacemos es medio desmayarnos por el numerito que sale al final, por el importe total de la factura. Cuando nos llega la factura de la luz, nos cuentan ahí que hay 20.000 historias metidas, que si primas, que si impuestos, que si... Pero realmente lo que nos duele es el importe final. No somos conscientes del desglose de ese importe. Y todos esos impuestos silenciosos, digamos, que pagamos sin ser conscientes de que pagamos, pasan en muchas ocasiones muy desapercibidos. Hay un ejemplo muy claro. Si recuerdan el canon que se puso por copia privada, que grababa todos los CD, hasta reproductores MP3, fotocopiadoras, eso no lo ha reclamado nadie. Había posibilidad de reclamarlo, pero no ha reclamado nadie porque me dicen, bueno, un CD, una caja de CD vírgenes vale 8 euros en vez de 7,50, como me da un ticket al final y el ticket lo cojo, lo tiro y lo rompo, pues pasa desapercibido. Bueno, nuestra principal o una de nuestras principales aportaciones en el tema de las alegaciones que presentamos al canon de saneamiento era el tema de los contadores y hombre, nos agrada mucho que haya sido bien acogido por todos los grupos. Efectivamente, cuando y va a la misma línea que el impuesto silencioso, cuando hay una subida de impuestos, los ayuntamientos pueden aprovechar y decir, oye, pues mira, la mía va a pasar desapercibida, porque claro, está todo el mundo enredando con el canon de saneamiento y si yo meto aquí... Pero bueno, el estudio realmente lo hicimos con las tarifas que había en ese momento, aplicando el canon y sin aplicárselo. O sea, no era una comparación con años anteriores y demás, no era... una familia con 18 metros cúbicos gasta tanto de agua económicamente, ¿cuánto gasta más si se le aplica el canon? Y el resultado era, bueno, en el municipio de Trasierra, que era más llamativo, el 81%. Está publicado en la revista, lo podemos hacer llegar a cualquiera que quiera verlo. Es el número 70, que sería, pues, hace un año aproximadamente. 6 números por año, pues hace un año aproximadamente. Es verdad que, y lo decía al principio, o sea, en la intervención, si a un empresario, a un comerciante le pregunta si quiere beneficios fiscales o cliente, va a decir siempre que cliente. Pero si además de cliente tengo, por esa buena atención al cliente, tiene un reflejo en otras cosas, oye, pues fenomenal. Que es un sellito que tengo en la puerta y que 4 enredas que saben qué significa ese sellito, al comparar dos establecimientos dicen, pues mira, este tiene el sello de que es socialmente responsable. Lo prefiero. La adhesión al sistema arbitral de consumo pasa algo parecido. Hombre, pequeño comercio, por desgracia, todavía no está masivamente adherido. Pero empresas de telecomunicaciones, la mayoría de las grandes sí. Y ahí sí que somos conscientes, porque de hecho hemos tenido muchas consultas al respecto, sí somos conscientes de que la adhesión o no al sistema arbitral de consumo en telecomunicaciones sí es un factor diferenciador para elegir una u otra, aparte de tarifas, que en este caso además en este momento tiene un peso muy especial. Pero ya digo, si se recompensa a ese buen cliente, o sea, a ese buen empresario, a ese buen comerciante, que ya tiene clientes porque es un buen comerciante y buen empresario y los trata bien, si se recompensa por otra vía, oye, pues estamos favoreciendo que mantenga esa política y que además otros vean, porque se le da publicidad, ¿no? Al final eso lo que hace es darle visibilidad a esa política de atención al cliente que a lo mejor de otra forma se queda en la relación entre el cliente y el comerciante. Y ya está, muchas gracias por lo bien que me han tratado y espero verle pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Serrano.
Como a los anteriores comparecientes, le invitamos a continuar en la sala si así lo desea y si no, pues puede abandonarla. Le damos las gracias por su intervención y le advertimos que todos los gastos que se hayan derivado de esta comparecencia serán asumidos por los servicios de la Cámara. Pues si lo someto, me compro un traje.